vamos a trabajar lo importante de los legados de las civilizaciones. En primer lugar, tendríamos que preguntarnos qué es un legado. Un legado es una herencia, algo que nos queda. Normalmente los legados son enseñanzas importantes, son aprendizajes importantes o son elementos que nos han dejado. Las civilizaciones antiguas se caracterizaron precisamente porque eran unas primeras sociedades estructuradas, como lo vimos la clase pasada, pero que tenían un gran ingenio y una gran capacidad que dio el primer paso a muchas de las situaciones y de los elementos que hoy estamos utilizando. Por eso la importancia de reconocer el legado de las civilizaciones. Si vamos con el arte, encontramos que en las distintas civilizaciones ustedes están trabajando y van a trabajar la de Mesopotamia, van a trabajar los hindúes, van a trabajar los chinos, van a trabajar la cultura de los egipcios. Y si nos venimos pues a América, vamos a trabajar los mayas, los incas, los aztecas. Pero en todas las civilizaciones hubo algo importante y en general ellos utilizaban el tejido, pero a partir de los elementos obviamente de la seda. Y ellos con ese tejido realmente hacían bellezas, hacían sus vestidos, pero también hacían telas que también luego se vendían a otros lugares. Esos tejidos que ellos construían y que ellos elaboraban, recuerden que era a mano, eran de una belleza incalculable y además se han seguido realizando. Nosotros sabemos que la seda que se vende en China, la seda que se vende en todo lo que se tiene que ver con Asia, con todo el Oriente, es una seda muy apetecida en todo el mundo. Se hablaba de la alfarería, que es el trabajo con el barro, con la parte también del curtido de los, digamos, de las pieles de los animales. Cuando hablamos de curtido es que les cambian el color o lo combinan y lo organizan, y con eso pues hacían muebles y demás elementos. Eh, el papel, que es, aparte de arte, es, digamos, uno de los grandes inventos de la humanidad. El tema del papel, que ellos lo hacían con el papiro. El papiro es una especie es el árbol, y entonces en la corteza del árbol, en la parte más fina, ellos la utilizaban como papel y allí escribían con la tinta de los mismos árboles, con las tintas de las plantas, y ellos utilizaban varios métodos de escritura que más adelante vamos a ver. ¿Qué era lo que ellos inicialmente representaban? Ellos representaban a las personas y representaban a los animales, representaban a los dioses, porque sabemos la importancia que tenían los dioses. Entonces estamos hablando de que el arte surge desde allí, de la inspiración del ser humano por lo que está viendo y por lo que se imagina, cosa que no ha cambiado mucho en la humanidad. Cuando hablamos de la escritura estamos hablando de un elemento supremamente importante, porque aparte de ser un arte, escribir es un medio de comunicarnos. Hoy para nosotros es normal escribir, pero es normal escribir porque nosotros ya estamos en el 2020, estamos muy avanzados. Estas civilizaciones existieron antes de Cristo, y estas civilizaciones para ellos sí era trascendental el tema de la escritura. Y nosotros pues obviamente lo hemos ido mejorando, algunos no tanto, pero sí hemos logrado que la escritura sea un medio de comunicación. Inicialmente ellos utilizaban la arcilla y hacían figuras de animales y con eso representaban algún mensaje. Luego utilizaron los jeroglíficos y posteriormente en algunas de esas civilizaciones se utilizó la escritura cuneiforme. Cuando estamos hablando de cuneiforme estamos hablando de unas cuñas de madera y con eso ellos iban generando pues como la escritura a partir de la misma tinta. Y por otra parte, la tinta que era natural, esa tinta la escribían sobre
esa corteza de la que les hablé, que era el papiro, que el papiro posteriormente se volvió más fino, lo organizaron más, digamos, de una manera más dedicada, y hoy, por ejemplo, nosotros sabemos que del árbol sale el papel, pero en esa época utilizaban la misma corteza y con eso escribían. ¿Quién lo creyera que la astronomía, que es una ciencia tan importante y tan, digamos, especializada, nació con las primeras civilizaciones? Ellos inventaron sus calendarios, ellos tenían en cuenta todo lo de la naturaleza y se ponían a ver como el curso de la naturaleza, cómo funcionaba la naturaleza, cómo funcionaban los astros, cómo funcionaban los tiempos de lluvia, de verano, cómo se daban las inundaciones. Y todas esas situaciones ellos las fueron como agrupando y organizando de tal forma que dijeron, en este mes llueve, en este no llueve, en este mes es de sequía, en este entonces. Y eso lo veían ellos para qué, para ajustarlo con su actividad. Es decir, ellos no estaban haciendo un estudio para presentarlo a nadie, era un estudio y entender la naturaleza para ellos poder vivir en ella. Entonces, si sabían que llovía, ¿para qué les servía eso? Para su recolección de agua, pero de la misma manera, si sabían que en esa época se podía sembrar o no se podía sembrar, entonces todos los conocimientos eran utilizados para sus actividades agrícolas, para el tema de la ganadería y para ellos vivir. Y de esa manera construyeron su calendario, que han habido calendarios en varias civilizaciones. Nosotros hemos escuchado mucho sobre el calendario maya, pero todas las civilizaciones antiguas tuvieron sus calendarios definidos por diferentes elementos. Tenían el reloj del sol, el reloj del agua, también conocimos y hemos oído hablar del reloj de arena. Ellos tenían, la astronomía era el estudio, pero no solo de los astros, sino de todo el sistema, de cómo funcionaba la Tierra, de cómo funcionaban los tiempos, y de esa manera empiezan los estudios. Ojo, dedicación, análisis y reflexión de los fenómenos naturales para ellos poder hacer, para poder entender y para poder desenvolverse. Hoy nosotros vemos que se caen edificios y los hacen ingenieros civiles y los hacen arquitectos que tienen títulos en las mejores universidades. Y uno dice, ¿por qué se cae un edificio, cierto? ¿Qué pasó con la construcción del edificio? Y en muchas ocasiones sucede que los edificios son construidos con materiales inadecuados para sacar un poquito de provecho en dinero, y eso de alguna manera es una forma de ser corrupción y de faltar a la ética. Pues los antiguos construían templos, construían santuarios, castillos, bóvedas, y a ellos no se les derrumbaba nada. De hecho, nosotros hoy encontramos construcciones en Egipto, construcciones en México, de los mayas, y esas construcciones perduran porque fueron hechas, digamos, de una manera que no se estaba pensando en el fin económico, sino en la importancia de la persona, en la importancia del dios, o en la importancia del rey o del faraón. Entonces se construían los santuarios y los castillos para esas personas o para esos dioses, y se construían pensando en la importancia de ellos, no en la importancia como se construye ahora de cuánto dinero se va a sacar. Allí hay una diferencia en las civilizaciones. La civilización moderna es una civilización capitalista, es una civilización marcada por la ganancia, y obviamente en muchas ocasiones, infortunadamente, esa ganancia se hace a costillas de los demás. Por eso la falta de ética y de pronto los temas de corrupción ha hecho que muchos edificios y muchas construcciones hoy se caigan, pero que a los antiguos no se les cayeron,
porque todavía existen los castillos y todavía existen pirámides y todavía existen bóvedas y santuarios. Entonces, ¿cuál era el sentido de la arquitectura de los antiguos? Darle un tributo, generar un tributo y un reconocimiento importante a los seres que consideraban importantes, que eran sus reyes, sus faraones o los mismos dioses. Entonces ahí está el principio de arquitectura. ¿Cómo medían? Los números y la perfección. Eso es algo que nos tiene que quedar en nuestra reflexión. El tema de la religión lo hemos hablado mucho, con los antiguos era un tema de una religión politeísta, pero dentro de cada civilización había un sentido enoteísta. Cuando estamos hablando de enoteísta estamos diciendo que ellos tenían unos dioses, varios dioses, pero que este dios era superior en rango con relación a este. Entonces, cuando estamos hablando de enoteísta, estamos hablando de una jerarquización de los dioses. Estamos diciendo que hay unos superiores y hay otros inferiores. Por ejemplo, Zeus era un dios considerado el máximo dios dentro de las culturas, de las culturas antiguas. Entonces, adoraban a varios dioses, pero dentro de esos dioses habían unos. Y para cada dios había un templo, por eso las construcciones y por eso la arquitectura, y para cada dios había un ritual especial. Ahora sucede casi que igual, o sea, las iglesias son los templos y los rituales es lo que se hace dentro de las iglesias. Las iglesias católicas tienen unos rituales distintos a la iglesia adventista, a los testigos de Jehová, las iglesias musulmanas tienen otros rituales diferentes, las hindúes, de manera que debemos entender que la religión la construyen en la cultura, pero es una forma de adorar a los dioses o al dios que cada cultura se tenga como un ser superior y de máxima, digamos, adoración. Otro de los elementos importantes fue la utilización del hierro. Ellos descubren el hierro y empiezan a utilizarlo para varias cosas. En la casa para los utensilios, para el cuchillo, para las vasijas, ¿sí? Pero también lo utilizan en la parte del ejército para hacer las armaduras y para hacer todo lo necesario para cubrirse, también los escudos de protección de los soldados. Eso hacía que el hierro tomara mucha importancia porque era un material duro y era un material digamos, de mucha resistencia. Entonces mire cómo los antiguos fueron descubriendo cosas y las fueron utilizando, que nosotros hoy utilizamos, sí, pero para nosotros es muy fácil utilizar lo que ya alguien nos dijo cómo servía y nosotros sacarle mayor provecho. Pero en aquella época lo que queremos decir frente a los legados es cómo ellos iban descubriendo e iban organizando para utilizar y para suplir sus necesidades. Esa es la parte importante de los legados. Y por eso los legados se deben valorar. Muchas veces a nosotros nos enseñan una oración y no la valoramos, porque creemos que no es importante. Eso es un legado. Eso algo dice, eso es algo importante para una cultura. A nosotros nos enseñan el valor de pronto de una comida, de una cena navideña, nos enseñan el valor de la familia, de unas oraciones, del rosario. Esos son legados y son legados importantes porque eso lo deja una generación para transmitir a otra y esos legados implican un reconocimiento de lo que han hecho los anteriores a nosotros. Por eso es muy importante que reconozcamos lo que es el legado de las civilizaciones. Con esto finalizamos esta explicación del día de hoy y esperamos que les haya quedado claro. Vamos a desarrollar la guía. Hoy empezamos una guía que dura 2 semanas. Esta semana que es la 5 y la semana que viene que es la semana 6. Recuerden, ya llegamos a la mitad del periodo, por eso necesitamos mucho ánimo y mucha pila para seguir adelante. Las anteriores civilizaciones nos enseñaron a utilizar todo lo que encontraban, a valorar y aprender de las circunstancias. Nosotros hoy tenemos que aprender de todo lo que nos trajo la pandemia para seguir adelante.
tengan un excelente día.